Es bueno, es bueno que nosotros comprendamos cada día que el momento que Dios prepara para nuestras vidas, para poder alimentar nuestras almas por medio de su Espíritu, es una oportunidad sin igual. Siempre que aquilatemos aquello que Dios nos enseña, aquello que Dios quiere traer, siempre, repito, será una oportunidad para edificación de nuestras vidas, para alimento de nuestras almas y para que estas cosas nos lleven a una mejoría, nos lleven a caminar conforme al deseo de Dios, que siempre, como dice su palabra, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En este día queremos tratar el tema: el conciliador es un instrumento especial para la resolución de conflictos dentro de la familia. Y vamos a tomar una historia de la Biblia muy especial que nos va a ayudar a comprender cómo, a través de la dirección de Dios, podemos alcanzar el que nuestras familias sean diferentes, sean familias sanas, sean familias que caminen conforme a ese deseo de Dios. Regresamos de inmediato. Vivimos actualmente en un mundo en que la paz es cada día menor, que las situaciones conflictivas no solamente quedan a nivel de guerras, de lugares, tierras o países donde están en guerra, sino que los conflictos están de forma permanente dentro de la familia. Y es que las familias están compuestas por personas, y esas personas que no tienen paz en su interior, personas que viven en guerra con ellos mismos, expulsan todo eso en diferentes direcciones y dañan, hacen que los que están alrededor también reciban esa condición de excitación, de desacuerdo con que ellos viven. El hogar fue hecho, Dios lo diseñó para que en el hogar haya paz, para que los miembros de la familia disfruten en un ambiente bueno, saludable, que les permita crecer, que les permita comprender cómo pueden cada uno de ellos contribuir, colaborar a que esa familia sea fuerte, sea saludable y pueda multiplicar las experiencias que aprende dentro del círculo familiar, llevarla a sus amigos, llevarla a sus vecinos y luego cuando los hijos se casen también poder contribuir con la paz en sus propias familias. Aunque esto fue diseñado así, nosotros vemos continuamente cómo hay rompimientos, divisiones, desacuerdos por esa condición interior, por esa poca paz, por ese conflicto, por esa guerra intensa que hay en el corazón del ser humano. Siendo la familia el lugar, la convivencia, la experiencia en que los lazos son cercanos, muy estrechos, y la cercanía es para siempre, porque Dios hizo la familia para que mientras las personas vivan en la tierra tengan ese vínculo, se apoyen en ese vínculo, siendo los lazos fuertes, vuelvo a repetir, y cercanos, y siendo la duración para siempre, pues por muchos años las personas están juntas. Y dada nuestra condición caída y la condición en que está el corazón, continuamente hay roces y hay situaciones que dañan, que hieren, que hacen que las personas dentro de la familia no se sientan acogidas o se formen traumas muy difíciles. Aún así, cuando la familia desea contribuir, cuando los miembros de la familia deciden ser conciliadores, deciden buscar el cómo resolver, la familia se convierte en un núcleo enriquecedor, lleno de bendiciones y que trae ese caminar juntos, ese apoyarse juntos, ese colaborar juntos, que trae siempre
los beneficios que se ven multiplicados en el carácter, en la forma de ser, en la forma de entender, atender, contribuir, etc. Sin embargo, la realidad es que muy pocas personas dentro del núcleo familiar, de los miembros, ya sean los esposos o los hijos, muy pocos son dados a disponer su corazón para la conciliación. Y por supuesto, al no haber eso, el equilibrio que debe mantenerse en la familia y el crecimiento natural que debe existir, se detiene, se paraliza. Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, es el único que conoce la condición de nuestro corazón. Y la conoce porque después que Él nos hizo con un corazón, un alma perfecta, sana y santa, el pecado lo destruyó. Él sabe que nosotros necesitamos dedicarnos a buscar esa conciliación y la fortaleza necesaria para conciliar, para ser un pacificador o una pacificadora dentro de esa atmósfera que es la familia. Él sabe eso y ha dejado en su palabra muchos ejemplos que han pasado a través del tiempo y que nos enseñan cómo personas que producían problemas, que traían problemas a los demás, al ser tocados por Dios, fueron cambiados, como personas que no tenían esperanza, recibieron esperanza por la ayuda que Dios les dio o porque ellos clamaron a Dios y el Señor vino en su ayuda, como personas que estaban torcidas en su interior, personas turbias en su manera de ser con los demás, engañadoras, fueron tocados y cambiaron en personas sinceras, honestas, como personas que estaban en guerra, fueron llevadas a Dios al terreno de la paz y se convirtieron en grandes hacedores en favor de los que estaban cerca de ellos. En la palabra de Dios dice exactamente en Romanos 15 que esas historias Dios las permitió que estuvieran ahí, que fueran registradas para nuestra enseñanza, a fin de que por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy vamos a tocar una de esas historias porque hay un hombre en especial que nos da un ejemplo de cómo puede la familia hoy, en el día de hoy, donde hay tantas turbulencias, tanto fracaso, tanto rompimiento, tanto dolor, tanta división, la familia puede, aplicando esos mismos principios, convertirse en una familia completamente diferente. Necesitamos, es urgente que nosotros nos convirtamos en conciliadores y que cada uno de nosotros asuma esta función para que nuestras familias realmente sean lo que deben ser y nosotros vivamos, mientras estemos en la tierra, tengamos esta riqueza, este tesoro que viene por la convivencia familiar. La historia empieza cuando Dios le hizo un llamamiento a un hombre llamado Abraham. En ese momento se llamaba Abram todavía, luego Dios le cambió el nombre, que era un hombre que pertenecía a la ciudad de Ur, así se llamaba la ciudad, y esa ciudad era parte de la civilización caldea. Dios lo llama y le da una orden bastante extraña. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y entonces este hombre, dice en Hebreos capítulo 11, obedeció a Dios, salió sin saber a dónde iba, pero la fe que estaba surgiendo en su interior le hacía creer que Dios lo llevaría al lugar que este Dios había determinado para él. Así que él salió y una de las personas que él llevó con él fue a su sobrino Lot, un muchacho que había quedado huérfano porque uno de los hermanos de Abraham había muerto, él era hijo de él, y Abraham tuvo el deseo de prohijarlo, de llevarlo con él, de cuidarlo, de guardarlo. La palabra de Dios dice que, nos vamos a Génesis capítulo 13, que Abraham, desde el versículo 2 dice, Abraham era una persona riquísima en ganado, en plata y en oro. Y más tarde, en el versículo 5 del mismo capítulo, dice también Lot, que andaba con Abraham,
tenía ovejas, vacas y tiendas. Los dos, Dios había enriquecido a Abraham y por supuesto había esa bendición, había sido también desplazada en favor de Lot. Tanto Abraham como su sobrino eran personas ricas y dice, Abraham era riquísimo en ganado, y entonces al estar juntos ocurre algo. Es necesario que yo diga en este momento que muchas veces, la escasez produce grandes fricciones, pero también la abundancia puede producirlo. También el tener mucho puede traer problemas, porque no siempre se sabe cómo manejar la riqueza y no se sabe tampoco cómo convivir, cómo experimentar la escasez. En este caso, el origen del conflicto que vamos a ver a continuación es porque ambos tenían mucho. Y vamos a prestar atención porque en estos pasos que va a dar Abraham es que está la clave para que nosotros hoy, vuelvo a repetir, tomando esos principios, podamos aplicarlos a nuestras situaciones particulares. Regresamos ahora. Dice la palabra de Dios en Génesis 13, versículo 6, que Abraham y Lot, al tener tanto ganado, dice que la tierra no era suficiente para ambos, para sostenerlos a ambos. Así que de repente se encuentra con una situación difícil de resolver. En primer lugar, porque Abraham se sentía comprometido, él había traído con él a su sobrino, era el que estaba guardando y protegiendo y ayudando a este que ya era un hombre, pero él lo sentía como un hijo. Y en ese momento sus posesiones en conjunto no eran tantas que la tierra era, dice allí, no suficiente para ellos. Así que se presenta una situación difícil. Todo lo que pueda escalar hasta un conflicto empieza por una situación difícil. Punto número 2, la situación de difícil se convierte en situación incómoda, porque todos los días al salir para dar pasto, alimento, agua, lugar donde pastorear ese ganado, no había donde encontrarlo. Así que se complica la situación, no tienen cómo suplir las necesidades diarias, cómo resolver el problema diario, dónde buscar agua, dónde conseguir alimento para dar a las ovejas o al ganado, qué hacer en ese momento. Lo próximo es que debemos pensar que siempre que una situación difícil escala al nivel de la incomodidad, se empiezan a acumular presiones, tensiones sobre las personas. Y regularmente, si no se ve una solución próxima, si no se ve cómo resolver esto, lo que ocurre es que las presiones van afectando la paciencia y la tolerancia de las personas que están envueltas en esa situación y rompe, es decir, el problema explota en aquellos que son menos resistentes a esas presiones. En este caso, ese problema diario persistente ocasionó un conflicto y esas personas que se sentían emocionalmente más cargadas, porque eran los pastores que enfrentaban todos los días el cuidado de ese ganado, explotaron en conflicto. En el versículo 7 dice claramente, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces nos detenemos ahí para hacer el comentario que sigue un poquito más adelante. ¿Dónde explotó? ¿Quiénes explotaron? Los que cuidaban, los que todos los días tenían que salir a buscar eso, y en la confrontación de que quiero que mis ovejas
tengan el pasto o aquellos desean lo contrario, ahí vino el roce, ahí vino el conflicto y ya se escaló de una situación compleja, incómoda, a una situación de riña, de dificultad. Las contiendas son exactamente eso, pleitos, altercados, controversias, discusiones que pueden llegar hasta manifestaciones físicas, pueden llegar a situaciones hasta de muerte. Había un problema dentro del perímetro de convivencia, dentro de la atmósfera familiar, se presenta un problema y ese problema ha traído ya o ha llegado al borde de que las cosas no puedan ser manejadas. Antes de que eso se desborde, hay que hacer algo. Viéndolo en sentido simple, no había para dónde ir, todo estaba ocupado. Así que se necesita un conciliador, se necesita alguien que se levante para saber qué hacer y trazar algunas pautas y sugerir algunas cosas. Dije que iba a dejar, y ahora lo tomo, tomo esa frase, que en este mismo versículo 7 nos plantea otra cosa y dice, no solo están peleándose los pastores de estos dos, del tío y del sobrino, sino que dice, añade, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué significa eso? Es un poquito extraño que hablando de la situación familiar, como que nos sacan del asunto y no entendemos qué es lo que pasa. Bueno, cananeo y fereceo eran dos grupos de habitantes en esa tierra a donde Dios había llevado a Abraham. Eran los dueños originales de esas tierras, eran ciudadanos de dos grandes poblaciones y eran, por lo que la palabra de Dios describe, personas que tenían un comportamiento conflictivo ellos mismos, eran personas agresivas por su cultura, por el tipo de cultura y de creencias que ellos tenían. Eran personas peligrosas. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que además del problema interno, justamente porque había conflictos dentro de la familia de Abraham, dentro de los pastores de Abraham y Lot, ese era el conflicto interno, el conflicto mismo podía generar otro conflicto externo, los extraños podían, tomando eso, agredir o buscar que aquella cosa se pusiera peor. Es decir, llegado el momento en que la crisis está a punto de desbordarse dentro de la familia, si estas cosas no son resueltas, pueden salpicar, pueden tocar, pueden hacer daño a otros que están fuera o provocar a otros a dañar más lo que ya está a punto de ser dañado dentro de la situación familiar. Es en ese punto crítico donde hay esos peligros internos y externos, donde se necesita que el conciliador o los conciliadores se levanten a trabajar para hacer bien, para recoger, para ordenar, para dar propósito nuevamente a lo que es el sentido de ser familia. Fue allí entonces que Abraham se levantó. Y quiero que veamos los pasos que este conciliador va tomando para que nosotros nos empapemos y querramos atender esto y querramos internalizarlo, ejercitarlo, llevarlo a nuestras situaciones de conflicto dentro de nuestras familias a fin de hacer bien y nosotros permitirle a Dios que a través de nosotros las cosas no se desborden, no se desvíen, no se salgan del cauce que deben tener y mantener. El primer aspecto nosotros lo vemos en el versículo 8. Abraham le dio, sin duda, antes de hacer eso, es evidente, pensó, meditó, oró, pidió a Dios dirección, porque él va tomando pasos que tienen su punto central en valores que él entendía debían ser colocados en su orden para que las cosas no fueran de donde estaban a peor. Versículo 8, dice allí el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot.
Lo primero que nosotros notamos que este conciliador hizo es que dio valor al acercamiento. Él entendió que era valioso un acercamiento entre él y Lot. Era necesario reunirse, era necesario que los dos buscaran, los dos, un acuerdo para entonces que las cosas próximas pudieran empezar a surgir o surgieran de forma valiosa, de forma edificante. El versículo 8, vuelvo a repetir, Abraham toma el primer paso y valora cuán importante en ese momento es acercarse a Lot y Lot escuchar lo que él le va a plantear. El conflicto, la discordia entre los pastores empezaba a amenazar la convivencia familiar. Y Abraham, un hombre de fe, un hombre que creía en la paz, este hombre propicia el acercamiento. La segunda cosa tiene que ver, el segundo paso, con el valor que Abraham le da a la conciliación. Para Abraham era importante conciliar, buscar puntos de referencia que los unieran, que no permitieran que fueran ambos separados en discordia, en conflicto, en malestar, sino que ambos pudieran tener por medio de ese intercambio una conciliación. El valor de la conciliación lo notamos en esta frase. Él le dice a su sobrino, no haya ahora altercado entre nosotros. Ya los pastores nuestros tienen sus conflictos, no haya entre nosotros altercado. No haya entre nosotros altercado. Abraham está mirando que casi a punto de que ocurra, Lot puede explotar, Lot puede ser influenciado por los pastores al ver los conflictos que hay, al no tener que darle de comer a su ganado. Por lo tanto, el tío, hombre sabio, se acerca y con la experiencia y sabiduría de Dios le dice que no haya, que no llegue esto a ese límite. ¿Cuánta falta hacen el día de hoy personas así? Personas que dentro de la familia se acerquen y le den valor a que no debe el conflicto desbordarse, que hay que evitarlo, que no es bueno que destape el conflicto porque después es muy complejo volverlo a poner en situación adecuada. Abraham se acercó a dialogar, no con una actitud prepotente, no con una actitud desafiante ni impositiva, sino mostrando que su corazón quería un acercamiento genuino y que su corazón quería paz y no guerra. La medicina preventiva evita divisiones futuras. Cuando se toma este tipo de medidas, se evita que haya conflictos posteriores, porque hay una apertura. Esa puerta que se ha abierto permite el diálogo, un diálogo constructivo, edificante. El deseo del corazón es evitar el conflicto. El tercer punto, la tercera cosa que Abraham hace, es darle valor a preservar la unidad familiar. En el versículo 8 dice, somos hermanos, somos hermanos. El somos es un reflejo de la suma de los elementos, de los miembros que componen, en este caso, la familia. Decir somos hermanos se establece a través de esto, que tú y yo, o nosotros, somos parte de una identidad, que somos parte de un núcleo, que ese núcleo no debe romperse, no tiene por qué hacerlo, que aun cuando surjan dificultades y problemas, por razón, repito, de nuestras naturalezas caídas, porque el amor se desgasta, porque hay intereses que no nos permiten entender a los demás, sino que queremos imponer los nuestros. Aún así, es necesario recordar que somos, que tú y tú y tú y yo formamos una unidad. Y esa unidad no debe romperse, debe mantenerse intacta, debe permanecer su integridad. Debemos trabajar
para que esa integridad permanezca. Así que Abraham da valor a lo que se llama preservar la unidad familiar. Para este hombre lo importante no era la guerra, lo importante no era que explotara entre ellos dos el conflicto, sino la paz. Y apela a lo que los unía y los identificaba. Muchas veces, muchísimas veces, con demasiada frecuencia, cuando las personas, los esposos, tienen conflictos y roces, se dicen, tú no eres nada mío, tú no eres familia mía. Y eso es algo terrible, muy terrible, porque lo que dice Dios en su palabra es que serán una sola carne. Hay un vínculo por encima de la sangre y ese vínculo lo forma la unidad de ese hombre y esa mujer. Cuando de ellos salen los descendientes, ese vínculo permanece y inició no porque eran familia, sino porque Dios los unió y los hizo irrompibles. Pero para que esa unidad permanezca, es necesario trabajar con ella, es necesario alimentarla, es necesario pulirla, es necesario edificarla. Y Abraham entiende esto y por eso le está diciendo a su sobrino, somos hermanos. Es necesario que la unidad familiar se establezca como prioridad dentro de cada uno de los miembros. Y por supuesto son los esposos los que deben dar ese ejemplo siendo unidos ellos. Si se es familia, se debe buscar la unidad. Esa unidad es la que permite fortalecer los vínculos y el crecimiento saludable de cada uno de sus miembros. Es esa unidad lo que trae paz. Vamos a hacer una pausa para regresar con este tema. El cuarto elemento que toma en cuenta Abraham es el valor de la humildad, el valor de la humildad. En el versículo 9 dice allí que él le dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Yo te ruego que te apartes de mí. El yo te ruego es una súplica. Cuando Abraham se acercó a Lot, cuando invitó a Lot a hablar para conciliar, para que el problema no saliera de su cauce, Abraham lleva el deseo, muestra en su corazón, su motivación ulterior es que no haya desavenencia porque son hermanos. Acabamos de hablar esto en el segmento anterior. Puesto que son hermanos, él lleva una solución. Él plantea algo, pero lo plantea en humildad. Yo creo que el 90% de las veces que hay un conflicto, el grave problema es la actitud con que se acercan los que deben resolver el conflicto. Es a veces una actitud irascible, intolerante, una actitud acusatoria. La otra persona no es escuchada porque uno de ellos va, o varios de ellos van, a resolver un conflicto con una actitud orgullosa, altiva. Abraham nos enseña que para resolver las cosas debemos ir con una actitud muy humilde. Él dice, yo te ruego. Él no le dijo a Lot, yo te ordeno, yo te impongo, tienes que hacer esto, sino que planteó el ruego. Y un ruego tiene el matiz de esa petición humilde
que se dice esperando que el otro comprenda y actúe en base a eso, que responda en base a esa solicitud. No es posible buscar solución en conflictos si se tiene una actitud hostil, si se tiene una actitud altiva, si la persona se muestra orgullosa porque entiende que tiene la razón, etc. No se puede. Para acercarse como conciliador tiene que haber humildad, y la humildad es ceder, permitir que el otro entre, permitir que el otro hable, permitir que el otro diga, permitir que el otro se exprese, que tenga opiniones diferentes, y respetar eso buscando esa unidad familiar. Tristemente, vuelvo a decir, muchas personas propician el diálogo para motivar la división, para romper, para dañar. En lugar de ir con el deseo de somos hermanos, vamos a resolver las cosas, van con la actitud de aquí tiene que hacerse lo que yo diga. El quinto aspecto que Abraham toma para que se produzca la conciliación es que valora el ofrecer lo mejor. Por favor, yo pido en este momento, yo ruego en este momento que nosotros pongamos atención a eso. No es solo ir con una actitud humilde, sino ir con una solución que favorezca, que tome en cuenta a la otra persona, que valore la otra persona. Abraham va y en el versículo 9 dice, no está toda la tierra delante de ti, escoge lo que tú quieras. Esta actitud es impactante, es una actitud de una persona sabia. Abraham no exige, sino que le dice, mira, ahí está todo, yo te doy la oportunidad. Le plantea una solución que favorece, no que desfavorece. Y eso significa que no hay egoísmo en él, no hay el deseo de que lo mejor sea para mí, sino que también tú tengas la parte que quieras, lo que desees escoger. Esa amplitud de corazón es lo que propicia también el que haya una posible conciliación y el fuego del conflicto se apague. Las riñas, los pleitos, las divisiones, esos malestares que hacen tanto daño, no puedan caminar. Esto es muy importante tomarlo en cuenta por dos cosas. Fíjese, en el momento en que Abraham le dice a él, aquí está toda la tierra, escoge lo que tú quieras, te ruego que no haya conflictos. Abraham es el tío, es mayor de edad, mayor que la que tiene Lot, y por lo tanto, él, por cultura y por jerarquía de edad, la costumbre era que los menores se sometieran a los mayores. La costumbre era que los mayores decidieran, eligieran, eran los que tenían la autoridad para hacerlo. Por ser el tío, Abraham pudo escoger primero. Abraham pudo decir, yo voy a coger esto y te voy a dejar lo otro. Pero él no hizo eso. Este hombre al que Dios está transformando, este hombre en el cual Dios está poniendo el carácter del hombre que le cree a Dios y por creerle es obediente, este hombre que busca el deseo de Dios, lleva toda esa experiencia espiritual, la lleva a esta situación para provocar, para crear un estilo diferente de hacer las cosas. No se trata de romper, no se trata de dividir. Bueno, si tú y yo no podemos vivir, nos separamos. Hay más gente. Esa forma grotesca de tratar al otro es terrible. Esto no cabe en el corazón de uno que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Este hombre, repito, que está siendo tratado por Dios, que está aprendiendo lo que es buscar, agradar a Dios, lo que hace es proponer en humildad una solución y renuncia, y este es el segundo elemento, renuncia a su derecho de como hombre mayor que el sobrino
escoger lo que quisiera, renuncia al derecho que la cultura le daba e implanta una cosa diferente, un comportamiento diferente, porque él contribuye al propósito de la unidad familiar, que era lo más importante, y hace una concesión que supera las costumbres, que supera el derecho que él tenía. Este problema es uno de los más grandes que tenemos en el día de hoy. Yo tengo mis derechos y tú tienes que respetarlos. Y los derechos hay que respetarlos. Pero los derechos, cuando se ama, las personas dentro de la familia ceden sus derechos para que permanezca esa unidad, que es la que va a darle a todos cohesión, que les va a dar propósito. Al ceder derechos, se le está permitiendo a todos madurar. Y realmente ceden los derechos los maduros. El inmaduro no puede ceder sus derechos, porque esa persona se aferra a esa identidad insegura que tiene. Es necesario que veamos que este hombre que sí tenía derechos, que se lo daba a su cultura y tener jerarquía mayor y autoridad por ser él el mayor de los dos, él dice, yo no quiero eso. La familia, la unidad de la familia ahora mismo está en peligro. Cualquier decisión que tomemos en base a mis derechos va a romper esto. Yo lo que quiero es la unidad. No me interesa la guerra. Lo que quiero es resolver el conflicto. Esa determinación, ese propósito, esa motivación interna del corazón va a salvar familias. Es lo que va a permitir que los muros que se van levantando de autodefensa y de aplastamiento al otro tengan que caer, arrollados por la fortaleza del amor. Y esto es lo que dice Abraham. El parentesco y la jerarquía que tengo como tu tío y el derecho que me da la cultura en que vivimos, no la voy a usar. Yo quiero que tú entiendas que para mí lo más importante no es ganar el conflicto, sino que haya paz dentro de la familia. Por la importancia que tienen esos 5 valores, los voy a repetir en orden porque entiendo, creo, que es muy importante que usted y yo los apliquemos. Yo le invito a que usted busque en este segmento, hasta que regresemos, busque un bolígrafo, un lápiz, algo, escriba esto, porque le vuelvo a recalcar, le aseguro que si esto lo ponemos en práctica, muchas familias que están a punto de romper van a encontrar sanidad en los pasos que valoró este hombre y los pasos que dio por cuanto entendía que tenían valor superior. Regreso de inmediato. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Decíamos hace unos segundos que Abraham nos enseña unos pasos que él tomó para conciliar la familia que estaba a punto de romperse. Y esos pasos son efectivísimos porque están centrados en el valor que tiene cada uno de ellos. Voy, dije antes, a repetirlos y vuelvo a rogar, escríbalos, porque si usted y yo los ponemos en práctica, vamos a salir beneficiados, nuestras familias van a salir muy fortalecidas. El conciliador es aquel que, entendiendo el valor del acercamiento, propicia ese momento, busca la oportunidad. Él llamó a Lot para hablar con él. En segundo lugar, el conciliador va con un deseo
genuino, corazón transparente, para llevar a cabo esa conciliación. El conciliador sabe que van a haber que van a surgir acusaciones, que va a haber actitud provocativa, que la otra persona o los otros miembros de la familia quizás van a estar en desacuerdo, van a sacar expedientes, cosa que al ser humano le gusta muchísimo, pero el conciliador va con un corazón sincero, queriendo que ese momento marque o empiece a marcar la diferencia para que haya esta proximidad al éxito y no al fracaso, para que el pleito deje de existir y haya paz. Así que el conciliador, número 1, propicia el encuentro. Número 2, va con un corazón genuino, quiere conciliar. Número 3, esta persona que concilia tiene como propósito la unidad familiar. No se va a desviar, no va a oír otra cosa, no va a querer otra cosa, sino que va a estar insistiendo. Es necesario que tú y yo recordemos que somos esposos, tú y yo somos hermanos, tú y yo somos familia. Esto tiene que estar todo el tiempo refrescando la atmósfera tensa. En cuarto lugar, el conciliador debe ir en humildad. No imponga, no quiera aplastar al otro con sus argumentos, con su razonamiento, con sus ideas, con mi gran experiencia, como algunos dicen. No, vaya en humildad. Aquí no se trata de quién es el superior, sino se trata de la familia necesita permanecer unida. Quinto lugar, es necesario que el conciliador le dé valor a la solución que ofrece lo mejor al prójimo. El conciliador no puede ser egoísta, el conciliador no puede ser prepotente, el conciliador no busca lo suyo, el conciliador ama, y porque ama quiere esa unidad. Es posible que sea el que más llore en la reunión, es posible que sea el que más sufra en la reunión, pero es la persona que, porque tiene dentro de sí misma la convicción de la unidad familiar, esa es la persona que al ver la obstinación del otro, al ver la altivez del otro, sufra. Pero su propósito es somos, y el somos no se rompe, debe seguir igual. ¿Cuál fue el desenlace de esta propuesta de Abraham el conciliador? Dice que Lot levantó su mirada y escogió las mejores tierras. Se fue hacia el lugar donde había más pasto, más agua, escogió eso, y Abraham se quedó en el lugar donde estaba. Pero Lot se fue en amistad. Abraham y Lot se dividieron en amistad, es decir, no hubo roce. Abraham no le dijo, pero ¿cómo tú te atreves a coger lo mejor? No, Abraham fue con el deseo de ofrecer lo mejor y de aceptar la elección que su sobrino tomara. Y eso quiere decir que cuando nosotros vamos al plano de la conciliación, debemos entender que el otro tiene libertad para decir, bueno, yo creo que para que esto se resuelva es mejor que hagamos esto. Y para que los guantes que tiene la persona puesta, dispuesta a pelear, a golpear, a seguir insistiendo, se quiten, es necesario que nosotros digamos sí. Hablaba hace un rato de eso, de ceder, de entender que muchas veces, como dice la palabra de Dios, como el Señor nos enseña, la mansedumbre, aprender a ser mansos y humildes de corazón, es la propuesta. Mansedumbre y humildad traen paz, porque la persona mansa sabe que tiene razón, pero tiene la capacidad de ceder sus derechos. Cuando usted se encuentre en una esquina de estas esquinas nuestras, donde hay tanta prepotencia y altivez, y donde todo el mundo exige sus derechos porque le toca, le tiene que pasar, ceda el paso. Usted va a mostrar humildad y mansedumbre. Y el manso y humilde recibe una autoridad de parte de Dios que le permite seguir siendo conciliador a pesar de los embates.
Necesitamos rescatar eso. Necesitamos que nuestras familias vuelvan a ser una. Que los lazos que Dios estableció permanezcan a través del tiempo. Que no hayan fracturas por cosas pequeñas o grandes, sino que la capacidad de amar, como dice la palabra, el amor cubre multitud de faltas, de pecados. No es que no reconocemos que el otro está haciendo daño, sino que somos capaces de reunirnos para hablar, conciliar, buscar soluciones, ofrecer soluciones, partiendo de un corazón amplio, sincero, sin motivaciones ulteriores, sin egoísmo, sin deseos de atrapar al otro y destruirlo. No, no. Dios quiere que cambiemos. Hoy estamos como estamos porque todos estos pasos que Abraham nos enseña, ni siquiera los conocemos, y si los conocemos, no los queremos. Pretendemos que las cosas salgan como nosotros queremos. Y muchas veces, para que haya paz, hay que permitir que durante el tiempo en que el otro llega a esa madurez, ocurrirán cosas que no son las más satisfactorias, no son las mejores, pero que Dios nos ayudará a obtener la victoria. Trae a Dios a tu vida. Lo importante es eso. Abraham podía hacer eso, pudo hacer eso porque en su interior moraba Dios. Dios instruía, Dios guiaba. Y el amor de Dios nos permite convivir con aquello que a veces no es bueno ni es cómodo, pero que Dios nos va a llevar a esa victoria, a que no se rompan las cosas, la enemistad no llegue, sino que nosotros podamos llegar a la solución adecuada. Estas soluciones transparentes, soluciones consideradas, tomar al prójimo y considerarlo como prójimo, y soluciones adecuadas a tiempo, son las que nosotros debemos propiciar. Quiero que recordemos esto, porque Abraham era un hombre de fe. Dios vio cómo Abraham se comportó y cuál era realmente el deseo de su corazón. Y Dios sabía que había dolor porque Lot se había ido, se había alejado físicamente, por supuesto, de su tío, pero Abraham amaba a su sobrino. Había cierto dolor en ese paso que se dio. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios nos permite vivir cuando estas cosas ocurren? En primer lugar, si usted mira allí mismo, en Génesis, Dios somete a Abraham a una terapia divina. Esa terapia, las terapias de Dios son excelentes porque no fallan, son perfectas. Y podemos recibir esa aplicación en la dosis que Dios quiera y sabemos que vamos a ir de donde estábamos a más. Dios no nos va a dejar donde estamos. Si usted mira el versículo 14, cuando dice, se separó Abraham de Lot, Lot se separó de Abraham, Dios le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Y lo que Dios le está diciendo a Abraham es, mira a tu alrededor, levanta tu mirada, no te quedes cabizbajo, levanta tu mirada y haz da una mirada de 360 grados. Todo lo que te rodea, toda esa tierra, yo te la entrego a ti y a tu descendencia. Hay una promesa que Dios le hace a Abraham y que realmente Dios le cumplió, como todo lo que Dios promete cumple un tiempo después. Ahora, Dios le dijo, el problema se ha resuelto, ahora no te quedes sumergido en la tristeza, levanta tu mirada, viene algo mejor, yo estoy contigo, tú vas a recibir de mí la consolación y vas a recibir las promesas, porque aquello que has hecho para que la familia permanezca unida está en mi corazón. Entonces Dios le dice eso, primero, alza tu mirada, mira lo que yo te ofrezco, mira lo que yo te prometo, afírmate en mis promesas. Número 2, le dice, te reitero las promesas, lo que te dije cuando te saqué de la tierra, te lo vuelvo a decir ahora, todo lo que ves, a ti y a tu descendencia lo daré. El versículo 15 le dice, le pone un ejercicio, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia,
para siempre. Recórrela, le dice Dios, versículo 17, levántate y ve por la tierra a lo largo y a lo ancho. Vuelve a decirle, porque a ti te la daré. Dios le pone una tarea a Abraham. La primera es levantar la mirada. La segunda es aférrate a mis promesas. Lo tercero es ejercítate en esas promesas. Fortalece tu fe, robustécete en ella. Yo te he dicho que te la voy a dar. Recórrela, mírala por fe, es a ti que te la entrego. ¿Qué está haciendo Dios con Abraham? Dios está ocupando a Abraham. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando estamos atravesando por situaciones, hemos quedado lesionados porque hemos luchado para que esa batalla de que la unidad familiar permanezca nos ha herido. Dios nos trata, Dios viene a nosotros para trabajar nuestro corazón, para endulzar nuestro dolor, para poner aceite en nuestras heridas, para lavarnos de cualquier manchita que haya quedado, porque Dios quiere seguir usándonos como instrumentos de conciliación. Esa fue una batalla, pero hay otras que ganar. Así que el corazón del conciliador no puede quedar estropeado. El corazón debe volver a ser sanado. Y es lo que Dios hizo con Abraham. Le puso esa tarea. Mira a tu alrededor. No quedes mirando hacia abajo. Cree en las promesas que te digo y levántate, recorre, camina y ve diciendo cada vez que veas y cada paso que das, esto Dios me lo ha dado por promesa. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Al creerle, la fe es fortalecida. Mira lo que hizo Abraham. En la medida en que iba recorriendo la tierra, llega a un lugar de esperanza, un lugar de físicamente acogedor. Era un encinar, un lugar donde había un bosque. Y allí Abraham pone su casa y levanta un altar. En la medida en que Dios va trabajando en nuestras vidas, nosotros vamos agradeciendo lo que ha hecho. Y entonces conocemos a Dios de manera más profunda y podemos levantar allí adoración a Dios. Podemos decirle, Señor, gracias, porque tú permitiste que esto se resolviera. Y cuando mi corazón quedó adolorido, tú viniste a mí para sanarme, para seguir haciendo tu voluntad. Es eso lo que engrampa, es eso lo que fortalece, es eso lo que vivifica la vida de un creyente. Sí, las familias pueden ser restauradas, sí, las familias pueden ser unificadas, sí, las familias pueden mantener su integridad, porque Dios, cuando está en el centro de esa familia y levanta al conciliador o a los conciliadores, va a traer paz, va a traer sanidad, va a traer transformación. La terapia de Dios, posiblemente tú la necesitas ahora. Quizás tu familia está pasando por una situación difícil y te parece que ya todo está perdido, que no hay nada que se pueda resolver. Tu corazón está desfalleciendo o ha desfallecido, ya hasta la fe ha sido estropeada. Dios te dice hoy que levantes la mirada, que mires a tu alrededor, que recuerdes las promesas que Él ha hecho y que Él va a estar contigo para que tu familia pueda ser restaurada, transformada y permanezca la unidad. Recuerda, Dios sana, Dios restaura, Dios liberta y Dios da visión. Él abre la cortina para que podamos mirar que hay más cuando Él está. Toma del agua de Dios, acércate a Él. Ahí están los teléfonos, puedes llamar para que oren por tu familia, para que tú, si no conoces al Señor, lo recibas, lo tengas en tu corazón y sepas que cuando Dios entra para hacer el bien y nunca el mal. Dios te bendiga, Dios nos ayude a entender que hoy es tiempo de luchar por nuestras familias y de traerlas a la sanidad. El Señor guarde tu vida y la vida de los tuyos.